Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, y seguimos con el estudio de la parábola del sembrador, y esta es la tercera charla sobre la parábola del sembrador. Vamos a leer Marcos capítulo 4, desde el versículo 13. Y les dijo, Marcos 4:13, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Hagamos una pausa y quiero hacer una pequeña exposición de este sermón que yo me tomé hace 15 días para explicar sobre las personas que escuchan el mensaje de Dios, pero que su corazón es junto al camino. Pero antes quiero explicar que la parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra soy yo. Dice la parábola a través de Jesús que el sembrador, o sea, los predicadores predican la palabra. El pastor está predicando la palabra, pero alguien tiene que recibir esa palabra. En este caso es usted quien recibe la palabra. Pero esta parábola del sembrador nos obliga a preguntarnos en qué tierra o en qué corazón está cayendo la palabra de Dios. ¿En qué corazón o en qué tierra está cayendo lo que el mensaje de hoy se está predicando? Entonces, cuando usted escuche la parábola del sembrador, nos obliga a preguntarnos qué tipo de tierra soy yo. O sea, cuando yo escucho la palabra de Dios, ¿en qué tierra está cayendo? Y al hablar de tierra es mi corazón. La parábola del sembrador tiene la intención de mostrarnos cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos. ¿Cómo llega el reino de Dios a los corazones humanos? La palabra de Dios es sembrada durante un intervalo de tiempo, pero hay distintos grados de éxito. No cabe duda que si tú te pones a reflexionar, ¿desde qué tiempo tú vienes escuchando palabra de Dios? Yo recuerdo que a mí me predicaron la palabra de Dios cuando tenía 12, 13 años, y en ese momento yo hice la declaración de fe. ¿En qué sentido? De que acepté al Señor como el Salvador de mi vida cuando tenía 12, 13 años, pero al salir de esa casa mi vida era igual. Seguía haciendo lo mismo. Y desde los 12, 13 años que yo hice esa declaración de aceptar a nuestro Señor Jesucristo, pasaron intervalos de tiempo en mi vida. Mucha gente me predicaba, quizás mensajes en la televisión, por ahí, hasta aproximadamente a los 25 años que me entregué verdaderamente al Señor. Entonces la palabra de Dios siempre está siendo expuesta, pero la pregunta es, ¿en qué corazón cae la palabra cuando ha sido expuesta? Y la parábola del sembrador nos enseña eso y al mismo tiempo nos permite evaluarnos en qué corazón está cayendo la predicación de todos los domingos. Y quiero un ejemplo con un gráfico explicar lo que sucedió hace 15 días que expliqué cuáles son los de junto al camino. Mateo 13 dice que son aquellos que oyen la palabra pero no la entienden. En Lucas 8 dice que estas personas son que escuchan la palabra. En Marcos 4 dice que estas personas oyen la palabra. ¿Cuál es la causa? Ellos escuchan la palabra, pero al mismo tiempo vimos que el enemigo de Dios quiere quitar la palabra de Dios de este tipo de corazón. Satanás arrebata o quita la palabra de
del corazón de estas personas con un propósito. Lucas dice con el propósito es para que no crean y algo muy triste, que no se salven. Esa es la realidad de cuando predicamos la palabra y esa palabra cae en un corazón junto al camino. O sea, en cualquier momento, quizás a la salida del culto, Satanás viene y quita esa palabra y es para que no te salves. Jesús deja muy en claro esto de cómo los predicadores tenemos que entender cómo funciona el reino de Dios. Y el reino de Dios es así. Quizás hoy estamos predicando, yo no sé cómo está tu corazón, pero Dios sí lo sabe. Y al exponer esta parábola, tú tienes que tomar decisiones. Tú tienes que saber en qué condiciones está tu corazón y sobre eso tomar una decisión. Ahora sí, haciendo ese recuento, nos vamos al otro corazón. ¿Cómo es el otro corazón donde cae la palabra? La palabra. Y eso está en el versículo 16. Marcos 4, 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Entonces ya vimos, unos son del junto al camino. ¿Y cuáles son estos de aquí? ¿Cómo se llaman estos de aquí? Los sembrados en pedregales. Y vamos a exponer el día de hoy qué significa que esté la palabra en un terreno de pedregales. Si te das cuenta, el texto inicia, Marcos capítulo 4, versículo 10, con una palabra así mismo. No sé si usted se dio cuenta. Este así mismo, entre paréntesis, podemos decir similarmente. Entiendo yo que los oyentes pedregales pasaron el primer ataque. ¿Y cuál fue el primer ataque? Junto al camino. Para ser de pedregales, de un corazón de pedregales, quiere decir que ya Satanás no quitó la palabra de tu corazón. Los de pedregales también dicen que escuchan la palabra de Dios y al momento la reciben con... Yo no sé si son esos que dicen, hoy el culto estuvo lindo, hermoso. No sé todavía si son esos. Pero la reciben con gozo. Marcos capítulo 4, versículo 17. Pero, cuando usted encuentra un pero en la escritura, ahí estamos hablando de un contraste. O sea, oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Vamos a hablar de este pero. Al parecer pasa algo con este tipo de corazón que recibe la palabra de Dios. Y es que hay una característica en este corazón pedregoso, que no tiene raíz y son de corta duración. En Lucas capítulo 8, versículo 13, dice que creen por algún tiempo. Y yo me planteé una inquietud esta mañana. ¿Por qué alguien que recibe con gozo la palabra de Dios cree por algún tiempo? ¿Por qué? Cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Lucas 8:13 dice, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se
apartan. El tiempo de la prueba se apartan. Si te das cuenta, estas personas que están en este tipo de, la palabra entra en este tipo de corazón, vemos frases claves: tribulación, persecución. Pero si te das cuenta, no es por las malas inversiones que tú hiciste o por la mala administración del dinero que tú hiciste. Es tribulación o persecución por causa de la palabra. Y eso es de reflexionar. Las personas se apartan del camino, pero es por la palabra de Dios, por la persecución que trae consigo mismo ser cristiano, no por cualquier cosa mundana. Hablemos un poco sobre la persecución y pruebas por causa del Evangelio. Y vamos a Juan capítulo 15, versículo 18. Y yo lo voy a leer en la versión NBI. Juan capítulo 15, versículo 18. Juan capítulo 15, versículo 18. Jesús le está hablando a sus discípulos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ¿Sí? Jesús le está hablando a sus discípulos. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los querría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo los he escogido entre... Hago una reflexión aquí. ¿Un cristiano es escogido de entre dónde? Es un escogido del mundo. Pero si te das cuenta, un escogido de Dios entre el mundo va a ser, ¿qué cosa? ¿Aborrecido por quién? O sea que cuando tú te conviertes a Cristo y uno de tus mejores amigos o amistades te dice, algo pasó en ti, pero ya no eres el mismo. Así que no te vamos a invitar porque eres frío, eres seco. Ya no la fiesta nos las echas, ya no disfrutamos contigo. Déjame decirte que estás en buen camino. Se cumple esto. El mundo comienza a aborrecerte. Pero si el mundo le dice al cristiano, venga, que usted es chévere en nuestras fiestas, ¿de qué tipo de aborrecimiento estamos hablando? Si fueran del mundo, el mundo los querría. Si tú quieres que el mundo te quiera, bueno, tienes que ser del mundo. Y si tú quieres que Dios te quiera, ¿cuál es la analogía? ¿Vas a ser rechazado por quién? Por el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Y por ahí hemos escuchado la noticia que al pastor Zavala le pusieron una sanción por hablar lo que dice la palabra en cuanto a los homosexuales. Lo suspendieron y le pusieron una multa económica por tratar de exponer en un medio de comunicación lo que dice la Escritura. ¿Se cumple o no se cumple, hermano? Se cumple. Si tú vas a un medio de comunicación y expones esto sobre qué dice la Biblia sobre la homosexualidad, bueno, puede ser que te caiga una multa. Y yo soy fresco que la iglesia la pague. Pero imagínate. Claro que recién estamos evidenciando esto. Esto no es nuevo, tú vas a las noticias. ¿Qué dice en Estados Unidos? Dice que una pareja de esposos cristianos
porque no quisieron hacerle no quisieron hacerle una torta a una pareja recién casada de homosexuales. Entonces la pareja de homosexuales decidieron demandarlos a esta pareja por discriminación. Los homosexuales ganaron y ellos tienen que pagar una grande suma de dinero por no prestarles servicios a los homosexuales. Quizás todavía nosotros no la evidenciamos en gran escala, pero es algo que está sucediendo allá en el norte. Y que tú sabes que todo lo que sucede en el norte, como tú y yo queremos el sueño americano, entre comillas, ¿qué va a pasar? Ahí va a tener su sueño americano. Entonces, si te das cuenta, llegará un momento que los cristianos que verdaderamente predicamos la palabra de Dios, vamos a tener un problema. Y ese problema se llama persecución. Mire lo que dice en Hechos capítulo 14, versículo 21. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, a Iconio y a Antioquía, fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decía. ¿Qué es necesario? ¿Le gusta eso? ¿Le gusta esta predicación o le gusta la predicación de pare de sufrir? ¿Cuál le gusta? Vamos a ver qué dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Y haciendo una pausa para aquellos que dicen, ay, no sigas a hombre, que ni sé qué, ni sé cuánto. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué dice aquí? Tú en cambio has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. Este Pablo es el que dijo, sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Pero ¿qué también hay que imitar? Pues, versículo 11. Mis persecuciones y mis sufrimientos. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró. Vea, cuando el Señor está ahí en el asunto, hay persecución, pero también está ¿quién? El Señor. Asimismo, dice el versículo 12, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Lo podemos repetir, mis hermanos? Asimismo, serán perseguidos todos los que quieren llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. Pregunto, ¿usted quiere llevar una vida piadosa en Cristo Jesús? ¿Por qué ya no dicen amén? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta gran noticia? Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Amén? Amén. Porque si Dios permite en tu vida persecución, déjame decirte que ¿acaso Dios se hizo a un lado o Dios está ahí también? Está ahí. Versículo 13. Mientras que esos malvados embaucadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Muchos teólogos dicen que hoy a la iglesia ecuatoriana lo que le falta es persecución. Porque si la iglesia ecuatoriana tuviera persecución, ¿cuál va a ser el resultado?
Se va a saber quiénes son los verdaderos. ¿Me explico? Ahí se sabe, pues, quiénes son de verdad. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, esto dice el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Conozco tus sufrimientos y tu pobreza. Sin embargo, eres rico. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. No tengas miedo de lo que estás por sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo los meterá en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice. ¿A dónde? ¿Es de la iglesia del Señor? El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Si se da cuenta, un versículo que me impactó mucho esta mañana. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Me gusta este comentario de la Biblia del diario Vivir sobre este tema que estoy topando. Escúchelo. Aquí Pablo le dice a Timoteo que quienes obedecen a Dios y viven para Cristo serán perseguidos. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, lo critique y aún trate de causarle daño por su fe y su forma de vida. Yo he escuchado testimonios de hermanos cristianos que por el hecho de ser cristianos, por trabajar bien en sus trabajos, por ser honesto, el resto les coge pica, como se dice en nuestro argot popular. Porque eres cristiano, porque eres puntual, porque sabes hacer bien tu trabajo con excelencia para el Señor. Todo eso hace que el resto en el entorno sea un conflicto. No se sorprenda cuando la gente lo malentienda, cuando la gente lo critique y aún trate de causarle daño por su fe o por su forma de vida. Yo a ustedes les he contado que una vez un vigilante se enojó porque no le quise dar plata. Ser un cristiano verdadero va a causar problemas ¿a dónde? El vigilante dice que yo me pasé la roja y me frena, y en parte lo creo. Entonces me para y me dice, ¿sabe qué? Usted ha cometido una infracción, usted se pasó la roja. La típica que está entre amarilla y tú sabes si te la pasas o, no, o te quedas, eso de ahí. Entonces él me para, usted se pasó la roja, usted lo dice. Le digo yo a él. Bueno, eso le va a costar una gran multa. ¿Y cuánto es eso? Bueno, si usted va a la comisión, usted paga, creo que son 80. ¿Cuánto es por una roja? ¿$80? 103. Te la has pasado, creo, ¿no? Entonces, $103. Y le digo, bueno, ¿sabe qué? Ya, si usted dice que me la pasé, ya. Haga lo que tiene que hacer. Y comienza a persuadirme para que yo le dé el dinero a él y no vaya ya a dejar el dinero. Y comenzamos a entrar en ese conflicto. ¿Cómo usted va? No, pero y le estoy ahorrando, que sí, que no. Sí, pero yo no voy a darle, le digo, no voy a darle dinero. Proceda. Y me dice, pero usted está pensando lo que está haciendo. Si yo hago este boletín, ¿usted sabe lo que significa eso? Deme cualquier cosita. Y comenzamos ahí el litigio. Y cuando suceden estas cosas, yo saco mi carta de pastor. Y esta vez no me funcionó. ¿En qué sentido? Porque le digo, ¿sabe qué? Yo no le voy a dar dinero porque yo soy pastor. Y él me dice, si usted es pastor, ¿por qué se pasa la roja?
Y yo le digo, proceda. He quebrantado la ley, proceda. ¿Sabe qué? Vaya nomás, vaya nomás, vaya nomás. Si él me recuerda, soy el pastor de La Roja, que se pasó La Roja. Pero quiero que entiendas que por hacer una vida que agrada a Dios, te vas a meter en líos. No lo digo yo, lo dice Jesús. Volviendo a nuestro texto base de Marcos capítulo 4, versículo 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los cuales cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Las persecuciones que tú tienes, pregunto, ¿son por causa de la palabra o son por irresponsabilidades tuyas o mías? Ay, pastor, lo que pasa es que estoy pasando una prueba muy fuerte. ¿Y cuál es su prueba? No, que estoy endeudado y no sé cómo pagar. Pregunta, ¿pero es persecución por causa de la palabra o porque administraste mal el dinero? Entonces, tengamos en claro cuáles son las pruebas por causa de la palabra. Quiere decir que ahora tu familia le dices, soy cristiano, entregué mi vida a Cristo Jesús y por eso ahora quiero vivir una vida que agrade a Dios. Entonces tu familia te hace a un lado. Los que decían amarte ahora, por seguir a Cristo, te rechazan. Dicen que este tipo de corazón escucha la palabra con gozo, creen por algún tiempo, pero en el tiempo de la prueba se aparta. Vamos a ver un gráfico para resumir este tipo de corazón. Este pasaje está en Marcos, Mateo y Lucas. En Marcos 4:16, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo. Mire la palabra que está en rojo y con negrita. En Mateo. Estos son los que oyen la palabra y al momento la reciben con gozo. Vamos a Lucas 8:13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz porque creen por algún tiempo. Y luego de la prueba, Entonces Jesús nos quiere dar a entender por qué a veces hay inconstancias dentro del cristianismo, si te das cuenta. Él nos deja ver en claro. En 21, aflicción, persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Pero quiero dejarle algo que recuerde en Romanos 8:34. Que lo tenga muy presente, por favor. No se olvide de Romanos 8:34. Si usted está pasando persecución por la palabra, por favor, no se olvide este versículo. Romanos 8:34. ¿Quién va a condenarnos? Cristo fue quien murió por nosotros y además resucitó. Ahora Cristo está sentado a la derecha de Dios y está rogando por nosotros. Hagamos una pausa. Si tú eres un hijo de Dios, ¿qué está haciendo Cristo Jesús en este momento? Hágalo más personal. Está intercediendo por mí.
Cuando estás en pruebas, cuando estás en aflicciones, cuando tú crees que ya no puedes más, déjame darte una gran noticia. Cristo está rogando por ti. Versículo 35. ¿Podrá algo separarnos del amor de Cristo? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. ¿Lo podemos repetir? ¿Cuántas veces dice el ni? Ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Y es verdad, hermanos. Puede venir el grupo ISIS y matarnos a todos los que estamos aquí. La pregunta, ¿acaso la muerte nos separará de Cristo? Imposible. Así está escrito. Por ti estamos siempre en peligro de muerte. Nos tratan como que si fuéramos ovejas que van al matadero. Más bien, en todo salimos más que victoriosos por medio de Dios que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrán en el futuro, ni los poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor. Pero aquí hay una palabra clave. El apóstol Pablo está diciendo, pues estoy convencido. La pregunta es, ¿tú estás convencido de eso? Si estás convencido, tienes que perseverar. Amén. Y eso es clave. Si tú estás convencido, la pregunta es ¿de qué? De que así venga el diablo, así vengan los demonios, así venga cualquier autoridad de este mundo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Amén, iglesia.